Hablar de Alejandro Fernández es adentrarse en una historia donde el éxito, la tradición y la tristeza conviven en un equilibrio frágil. A sus 55 años, el artista no solo carga con décadas de trayectoria, sino también con una herencia emocional que ha moldeado cada paso de su vida. Nacido en el seno de una de las familias más influyentes de la música mexicana, su destino parecía predeterminado desde el primer instante. Hijo de Vicente Fernández, una figura casi mítica dentro del imaginario cultural de México, Alejandro creció rodeado de aplausos, mariachis y expectativas que pocos seres humanos podrían soportar sin quebrarse. Pero detrás de esa imagen de privilegio se escondía una realidad mucho más compleja. Para Alejandro, la infancia no fue un espacio de descubrimiento libre, sino una etapa marcada por la exposición pública. Mientras otros niños construían recuerdos en la intimidad del hogar, él aprendía a manejar escenarios, cámaras y multitudes. Su primera aparición frente al público, siendo apenas un niño, no fue simplemente un momento tierno o anecdótico. Fue, en realidad, el inicio de una vida que ya no le pertenecía del todo. Desde ese instante, dejó de ser solo Alejandro. Se convirtió en el hijo de Vicente Fernández. Y esa etiqueta, aparentemente honorífica, se transformó con el tiempo en una carga emocional constante. Porque no se trataba solo de cantar bien, se trataba de estar a la altura de una leyenda viva. Vivir bajo la sombra de Vicente Fernández implicaba enfrentarse a una comparación permanente. Cada nota, cada presentación, cada decisión artística era evaluada bajo el prisma del legado familiar. ¿Era realmente talentoso o solo beneficiado por su apellido? Esa pregunta, repetida una y otra vez por críticos y parte del público, fue construyendo una inseguridad silenciosa. Alejandro, lejos de ignorarla, la interiorizó. Y es ahí donde comienza uno de los conflictos más profundos de su vida. La lucha por construir una identidad propia sin renunciar a sus raíces. A diferencia de su padre, Alejandro decidió no limitarse exclusivamente a la música ranchera. Apostó por explorar géneros como el pop latino, la balada romántica e incluso fusiones contemporáneas. Esta decisión fue, al mismo tiempo, valiente y peligrosa. Por un lado, le permitió conectar con nuevas generaciones y expandir su carrera a nivel internacional. Por otro, lo expuso a críticas feroces por parte de los sectores más conservadores. Muchos lo acusaron de diluir la esencia de la música tradicional mexicana. Otros, de intentar ser alguien que no era. Pero en el fondo, lo que Alejandro estaba haciendo era algo mucho más humano. Intentar definirse a sí mismo. El éxito como máscara emocional. Con el paso de los años, Alejandro Fernández logró consolidarse como uno de los artistas más importantes de América Latina. Sus giras internacionales, discos exitosos y reconocimiento global parecían confirmar que había encontrado su lugar. Pero el éxito, en muchos casos, funciona como una máscara que oculta inseguridades, miedos y heridas no resueltas. Detrás del escenario, lejos de los aplausos, Alejandro enfrentaba momentos de profunda introspección. La presión por mantenerse vigente, por no fallar, por honrar el apellido, todo ello se acumulaba en silencio. Y ese silencio, con el tiempo, se convierte en un peso difícil de sostener. La vida sentimental de Alejandro ha sido tan intensa como su carrera artística. Relaciones apasionadas, romances mediáticos y rupturas dolorosas han marcado su trayectoria personal. Pero más allá del interés público, hay un elemento que suele pasar desapercibido: el impacto emocional real. Cada ruptura no solo representaba el fin de una relación, sino también una grieta en su estabilidad emocional. Y para alguien que vive de transmitir sentimientos a través de la música, esas experiencias se vuelven doblemente intensas. Sus canciones, cargadas de nostalgia, melancolía y amor perdido, no son simples interpretaciones. Son confesiones, fragmentos de una vida que, poco a poco, ha ido acumulando cicatrices invisibles. Si hay un punto de inflexión claro en la vida de Alejandro Fernández, es la muerte de su padre. Cuando Vicente Fernández falleció, no solo desapareció una figura icónica de la música, Alejandro perdió a su guía, su referente, su ancla emocional. El impacto fue devastador. A partir de ese momento,
algo cambió. Su mirada, su tono, su forma de expresarse. Todo comenzó a reflejar una tristeza más profunda, más silenciosa. Porque perder a un padre no es solo un evento, es un proceso. Un vacío que no se llena, que simplemente se aprende a cargar. En las últimas horas, el nombre de Alejandro Fernández ha vuelto a ocupar titulares. No por un nuevo éxito musical, ni por una gira internacional, sino por una noticia que ha generado inquietud. Aunque los detalles siguen siendo difusos, fuentes cercanas han hablado de un cambio evidente en su estado emocional. Momentos de aislamiento, silencios prolongados, una actitud introspectiva que contrasta con la energía que siempre lo caracterizó. No se trata de un escándalo. No hay polémica ni conflicto mediático. Lo que preocupa es algo más difícil de definir. El estado anímico de un hombre que parece estar atravesando una etapa especialmente vulnerable. La historia de Alejandro Fernández nos recuerda una verdad incómoda. La fama no garantiza felicidad. De hecho, en muchos casos la dificulta. Porque ser observado constantemente implica no tener espacio para procesar el dolor en privado. Cada emoción se convierte, de alguna manera, en un espectáculo. Y en ese contexto, la tristeza se vuelve aún más pesada. Porque no solo se siente, también se oculta. Una vida entre aplausos y silencios. A sus 55 años, Alejandro Fernández es mucho más que un cantante exitoso. Es un hombre que ha vivido intensamente, que ha amado, que ha perdido, que ha luchado por encontrar su lugar en un mundo que nunca dejó de observarlo. Y hoy, más que nunca, su historia parece recordarnos que incluso las figuras más admiradas pueden cargar con una tristeza profunda. Una tristeza que no siempre se ve, pero que, en momentos como este, se deja sentir. Si el éxito puede ser una cima brillante, también puede convertirse en un abismo silencioso. En el caso de Alejandro Fernández, la fama no solo trajo reconocimiento, sino también una carga emocional que, con el tiempo, comenzó a manifestarse de manera cada vez más evidente. Porque hay algo que el público rara vez comprende. Cuanto más alto se encuentra un artista, más profunda puede ser su caída interior. Durante años, Alejandro mantuvo una imagen sólida, profesional, carismático, siempre dispuesto a dar lo mejor de sí en cada escenario. Pero esa constancia tenía un precio. Las giras interminables, la presión por mantenerse vigente, la necesidad de cumplir expectativas. Todo eso fue erosionando su equilibrio emocional. No fue un colapso repentino, fue un desgaste progresivo. Pequeños signos que, con el tiempo, comenzaron a formar un patrón. Cansancio extremo, momentos de irritabilidad, necesidad de aislarse. Y aunque desde fuera todo parecía bajo control, en su interior algo empezaba a romperse. Uno de los aspectos más duros de la fama es la soledad. Rodeado de personas, de fans, de equipos de trabajo, pero emocionalmente aislado. Alejandro Fernández ha vivido esa contradicción durante gran parte de su vida, porque no todos los que están cerca realmente están presentes. Y en ese contexto, confiar se vuelve difícil. Las relaciones se vuelven frágiles. Toda frágil. Y la sensación de no ser comprendido crece en silencio. A lo largo de los años, han existido episodios que han generado controversia en torno a Alejandro Fernández. Apariciones públicas en estados emocionales cuestionables. Comportamientos inesperados. Momentos en los que su imagen parecía desmoronarse frente a las cámaras. Para muchos, estos episodios fueron simples escándalos. Pero para quienes observan con mayor profundidad, pueden interpretarse como señales. Señales de un hombre que estaba luchando consigo mismo. Porque cuando el dolor no se expresa, suele manifestarse de otras formas. Y en el caso de un artista, esas manifestaciones ocurren bajo la mirada de todos. La muerte de Vicente Fernández no fue solo una pérdida familiar, fue una fractura emocional profunda. Alejandro no solo perdió a su padre, perdió a su referencia más importante. Después de ese momento, muchos comenzaron a notar cambios en su actitud. Más introspectivo, más reservado, más distante. El duelo, lejos de cerrarse, parecía transformarse, porque hay pérdidas que no se superan, solo se aprenden a llevar, y en ese proceso,
El dolor se vuelve parte de la identidad. Uno de los desafíos más grandes para Alejandro Fernández ha sido continuar el legado familiar sin la presencia de quien lo inició todo. Ser el heredero de una tradición no es solo un honor, es una responsabilidad inmensa. Cada decisión artística, cada presentación, cada paso, ahora recae completamente sobre él, sin consejo directo, sin esa voz que antes podía orientar. Y esa ausencia, en momentos de duda, pesa más de lo que el público imagina. A pesar de todo, Alejandro ha demostrado una notable resiliencia. Ha seguido trabajando, presentándose, conectando con su público. Pero la resiliencia no significa ausencia de dolor. Significa seguir adelante a pesar de él. Y en esa lucha constante, se percibe una dualidad. Por un lado, el artista fuerte, seguro, profesional. Por otro, el hombre vulnerable, cansado, emocionalmente afectado. Esa dualidad es, quizás, una de las claves para entender su situación actual. Las informaciones recientes han intensificado la preocupación. Personas cercanas han descrito un estado más delicado que en ocasiones anteriores. No se trata solo de tristeza. Se habla de agotamiento emocional, de una necesidad urgente de detenerse, de replantear el ritmo de vida. Y aunque no hay confirmaciones oficiales detalladas, el tono de quienes lo rodean deja entrever que este podría ser uno de los momentos más críticos de su vida. Hay algo particularmente inquietante en todo esto: el silencio. Alejandro Fernández no ha hecho declaraciones claras recientes sobre su estado. Y en el mundo de las celebridades, el silencio suele ser más elocuente que cualquier palabra. Porque cuando alguien acostumbrado a comunicarse se calla, es porque algo dentro necesita ser protegido, o porque simplemente no hay fuerzas para hablar. ¿Hasta dónde puede resistir un artista? La historia de Alejandro plantea una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuánto puede soportar una persona antes de romperse? El talento, la fama y el éxito no inmunizan contra el dolor. Y en muchos casos, incluso lo intensifican, porque el sufrimiento, cuando no encuentra salida, y tarde o temprano, exige ser enfrentado. Hoy, todo indica que Alejandro Fernández se encuentra en un punto de inflexión, un momento en el que las decisiones que tome pueden definir su futuro, seguir adelante sin cambios, o detenerse y reconstruirse. Ambas opciones tienen un costo, pero ignorar la situación podría ser aún más peligroso. Entre la caída y la posibilidad de levantarse, a pesar de la oscuridad, hay algo que no debe olvidarse. La historia de Alejandro Fernández también es una historia de superación. Ha enfrentado críticas, pérdidas, presiones, y ha seguido adelante. La pregunta ahora no es ¿y caerá?, sino si podrá levantarse una vez más. En la era de la información instantánea, la fama ya no es solo un privilegio. Es una exposición constante, implacable y, en muchos casos, despiadada. Para Alejandro Fernández, esta realidad ha sido una de las pruebas más duras de su vida, porque cuando un artista alcanza cierto nivel de notoriedad, deja de pertenecer únicamente a sí mismo. Su imagen se convierte en un producto, en un símbolo, y también en un objetivo. A lo largo de los años, Alejandro Fernández ha sido protagonista de diversos momentos que rápidamente se convirtieron en titulares. Apariciones en conciertos que generaron comentarios, comportamientos que despertaron críticas, rumores que se propagaron con rapidez. Pero en el mundo mediático la verdad no siempre es el elemento central. Lo que importa es el impacto. Y en ese contexto, cualquier gesto puede ser interpretado, exagerado y transformado en polémica. Para el público son historias. Para el artista son golpes. Existe un fenómeno recurrente en la industria del entretenimiento: la construcción de narrativas. Los medios, las redes sociales y el público tienden a simplificar las historias, a encasillar a las figuras públicas en roles definidos. En el caso de Alejandro Fernández, en ciertos momentos se intentó construir una imagen de inestabilidad, de excesos, de descontrol. Pero la realidad, como suele ocurrir, es mucho más compleja. Detrás de cada episodio mediático hay un contexto, una historia personal, una carga emocional que rara vez se explica. Y esa falta de matices
termina afectando profundamente a quien está en el centro de la atención. Si antes la presión mediática provenía principalmente de la televisión o la prensa escrita, hoy las redes sociales han multiplicado ese impacto. Cada acción de Alejandro Fernández es analizada en tiempo real. Miles de comentarios, opiniones, críticas, muchas veces sin filtro, sin empatía. Las redes se convierten en un tribunal donde todos opinan, pero nadie asume responsabilidad. Y en ese entorno, el artista no solo debe enfrentar sus propios conflictos internos, sino también una avalancha constante de juicios externos. Construir una carrera sólida durante décadas puede parecer garantía de estabilidad. Sin embargo, en la actualidad, la imagen pública puede cambiar en cuestión de horas. Un video viral, una fotografía fuera de contexto, un rumor sin confirmar. Todo ello puede alterar la percepción del público. Para alguien como Alejandro Fernández, cuya carrera está profundamente ligada a su conexión emocional con el público, este tipo de situaciones representan un riesgo constante, porque no solo está en juego su reputación, también su identidad. Uno de los aspectos más difíciles de manejar para cualquier figura pública es la distancia entre lo que es real y lo que se percibe. Alejandro Fernández ha vivido esa tensión en múltiples ocasiones. Lo que el público ve no siempre coincide con lo que él siente. Y esa desconexión puede generar frustración, porque defenderse constantemente no solo es agotador, también es, en muchos casos, inútil. La narrativa mediática tiene su propio ritmo, su propia lógica, y no siempre deja espacio para la verdad completa. La presión constante, los juicios públicos, la necesidad de mantener una imagen, todo ello genera un desgaste que no siempre es visible, pero existe y se acumula. En el caso de Alejandro Fernández, ese desgaste parece haber alcanzado un punto crítico. No se trata de un evento aislado, es el resultado de años de exposición, de exigencias, de expectativas, un proceso lento pero profundo. El intento de protegerse. Ante este panorama, muchos artistas optan por tomar distancia. Reducir apariciones públicas, limitar su presencia en redes, proteger su vida privada. Alejandro, en ciertos momentos, ha seguido ese camino, pero incluso el silencio puede ser interpretado. En el mundo mediático, no decir nada también genera especulación. Y así, el círculo se mantiene. Hablar implica exponerse. Callar también. La presión de ser un símbolo. Más allá de su carrera individual, Alejandro Fernández representa algo más grande. Una tradición, una cultura, un legado familiar. Eso lo convierte en un símbolo. Y ser un símbolo implica cumplir con expectativas que van más allá de lo humano. Siempre fuerte, siempre impecable, siempre a la altura. Pero la realidad es que nadie puede sostener esa imagen indefinidamente sin pagar un precio emocional. 10 minutos antes. La tensión acumulada. Las noticias recientes no surgen de la nada. Son el reflejo de una acumulación de factores. Presión mediática, desgaste emocional, duelo no resuelto, expectativas constantes. Todo converge en este momento. Un momento en el que la imagen pública y la realidad personal parecen estar en conflicto más que nunca. Y cuando esa distancia se vuelve demasiado grande, algo inevitable ocurre. La necesidad de cambiar o el riesgo de colapsar. ¿Víctima o protagonista de su propia historia? Esta es una de las preguntas más complejas. ¿Hasta qué punto Alejandro Fernández es víctima de la presión externa? ¿Y hasta qué punto sus propias decisiones han influido en su situación? La respuesta, como casi siempre, no es absoluta. Es una combinación de ambos factores. Porque la vida, incluso la de las figuras públicas, no es una narrativa simple. Es una red de causas, decisiones, emociones y circunstancias. Hoy, más que nunca, Alejandro Fernández parece enfrentarse a una verdad inevitable. No se puede sostener una imagen sin cuidar al ser humano detrás de ella. Y en ese reconocimiento puede estar la clave de lo que viene. Antes del desenlace, todo lo ocurrido hasta ahora nos lleva a un punto de máxima tensión. Un momento en el que la historia puede tomar distintos caminos. La caída definitiva o el inicio de una reconstrucción. Después de años de éxito, de aplausos interminables y de una vida vivida bajo el escrutinio constante,
Alejandro Fernández llega a un punto donde la pregunta ya no es sobre su carrera, sino sobre su bienestar. Porque cuando la historia de un artista se vuelve tan intensa, tan cargada de emociones y contradicciones, el desenlace deja de ser predecible. Y eso es exactamente lo que ocurre hoy. Durante décadas, Alejandro Fernández ha demostrado una resistencia admirable. Ha enfrentado críticas, pérdidas, presión mediática y conflictos personales sin detener su camino. Pero incluso la resiliencia tiene un límite, y reconocer ese límite no es una señal de debilidad. Es, en realidad, un acto de valentía. Hoy, todo parece indicar que el artista se encuentra frente a una decisión crucial: continuar con el mismo ritmo, o detenerse para reconstruirse. Y aunque el público muchas veces exige continuidad, la realidad es que ningún ser humano puede sostener una vida de exigencia constante sin consecuencias. En los últimos tiempos, el silencio de Alejandro Fernández ha generado múltiples interpretaciones. Pero existe otra forma de entenderlo, no como ausencia, sino como necesidad. Necesidad de procesar, de reflexionar, de entender lo que está ocurriendo en su interior. Porque hay momentos en la vida en los que hablar no ayuda, en los que lo único necesario es detenerse y escucharse, reconstruirse desde las cenizas. La historia de muchos grandes artistas demuestra que los momentos de crisis pueden convertirse en puntos de transformación. No todos logran superarlos, pero quienes lo hacen suelen emerger con una nueva perspectiva, más conscientes, más humanos, más auténticos. En el caso de Alejandro Fernández, esta podría ser una oportunidad para redefinir su relación con la fama, con su legado y consigo mismo. No como el heredero de una leyenda, no como la figura pública, sino como un hombre que busca equilibrio. En momentos de crisis, el entorno juega un papel fundamental. Aunque gran parte de su vida ha estado expuesta al público, hay un círculo cercano que permanece fuera de los reflectores. Familia, amigos, personas que conocen al verdadero Alejandro. Ese apoyo, muchas veces invisible para el público, puede marcar la diferencia, porque en medio del ruido mediático, lo que realmente sostiene a una persona son los vínculos reales, no los titulares. Más allá de la situación actual, hay algo que no puede ignorarse. El impacto de Alejandro Fernández en la música latina es innegable. Su voz, su estilo, su capacidad de conectar con el público. Todo ello forma parte de un legado que ya está escrito. Pero tal vez el mayor desafío no sea mantener ese legado, sino redefinirlo. Convertirlo en algo que no solo represente éxito, sino también autenticidad y bienestar. Hablar del futuro de Alejandro Fernández hoy es adentrarse en un terreno incierto. No hay certezas, solo posibilidades. Podría tomar distancia de los escenarios. Podría reinventarse artísticamente. Podría regresar con una fuerza renovada. O podría elegir un camino completamente distinto. Y todas esas opciones son válidas. Porque, al final, la prioridad no debería ser la expectativa del público, sino su equilibrio personal. La frase que ha dado origen a esta historia, 10 minutos antes, no es solo un recurso narrativo. Es una metáfora, un recordatorio de que, a veces, los momentos más importantes ocurren justo antes de un cambio profundo, antes de una decisión, antes de un punto de quiebre. Y en el caso de Alejandro Fernández, todo indica que ese momento ha llegado. Entre la tristeza y la posibilidad. Sí, hay tristeza en esta historia. Una tristeza que se ha ido construyendo con los años, alimentada por pérdidas, presión y desgaste. Pero también hay algo más, una posibilidad, la posibilidad de cambiar, de detenerse, de sanar, porque incluso en los momentos más oscuros existe la opción de reconstruirse. La historia de Alejandro Fernández no es solo la historia de un artista, es la historia de un ser humano enfrentando sus límites, y en ese sentido, se convierte en un espejo, un recordatorio de que el éxito no protege del dolor, de que la fama no reemplaza el bienestar, y de que en algún momento todos debemos enfrentar nuestras propias batallas internas. Hoy, más que nunca, Alejandro Fernández se encuentra en una encrucijada. El camino que elija definirá no solo su futuro profesional, sino también su paz interior. Pero hay algo claro, esta historia aún no ha terminado, y tal vez lo que estamos presenciando no es el final,
sino el inicio de una nueva etapa. En un mundo que exige perfección constante, historias como esta nos obligan a detenernos y mirar más allá de las apariencias. Porque detrás de cada figura pública hay una persona, y detrás de cada sonrisa puede haber una lucha silenciosa. La verdadera pregunta no es ¿qué pasará con Alejandro Fernández? La verdadera pregunta es ¿será capaz de priorizarse a sí mismo por encima de todo lo demás?